Buenos días, quisiera agradecer la gran oportunidad de compartir mi experiencia con ustedes, especialmente a la Fundación Roemers y a la señora Silvina Estrada, quien me contactó y me invitó a participar. Vamos a hablar hoy día un poco del VIH, la historia, cómo se definió el VIH como una enfermedad y cómo ha ido evolucionando en los tiempos. Especialmente voy a dar un interés especial en la presentación con respecto a las nuevas metas que hay con respecto a la epidemia para lograr llegar en algún momento a la erradicación de la epidemia. Bueno, ¿qué es el VIH-Sida? Es una enfermedad causada por un virus, un ARN de la familia de los retrovirus, subfamilia de los lentivirus, y se denominó como virus de la inmunodeficiencia humana. Se denomina SIDA a la última etapa de la enfermedad. Siempre los pacientes nos preguntan si el VIH es lo mismo que el SIDA. La verdad es que es una sola patología que tiene distintas etapas y el SIDA es la etapa final de la patología. La historia de la epidemia se originó aproximadamente en los años 1930 en África Central. El suero más antiguo conocido con anticuerpos para el VIH-1 data de 1959 en la República Democrática del Congo. Y existe otro suero que se descubrió en 1965 a 1969 en África Occidental, conocido como el anti-VIH-2, el suero anti-VIH-2. Son dos cepas del mismo virus, pero tienen distintas características. La epidemia principalmente está relacionada al VIH-1. La transmisión del VIH-1 se cree que es principalmente una transmisión zoonótica del chimpancé y la de la cepa del VIH-2, una transmisión zoonótica del mono mangabey. ¿Cómo se originó esta pandemia? Debido al estrecho contacto entre el hombre y los monos, especialmente por la caza y consumo de carnes de primates de la región. Y en 1970 la epidemia surgió como tal por cambios sociales, migraciones urbanas masivas, pobreza, guerras civiles y promiscuidad sexual. ¿Cuáles son las vías de transmisión del virus? ¿Por qué puse esto? Porque la verdad es que al principio, en esos años, cuando aparecieron los primeros casos de VIH en Estados Unidos, no se sabía de qué se trataba esta enfermedad, ni cómo se transmitía tampoco. Los primeros casos se vieron en pacientes homosexuales y se asoció a ello a la transmisión del virus. Más adelante, cuando hubieron casos de pacientes que eran africanos, descubrieron que en África, especialmente en el Congo, habían cientos de personas con esta enfermedad y que estaban muriendo, y que no solo habían pacientes homosexuales, sino que también habían heterosexuales y mujeres embarazadas que padecían la enfermedad. Las vías de transmisión, principalmente relaciones sexuales, exposición a sangre o derivados y de la madre al hijo. También transmiten el virus los líquidos internos como el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. El líquido amniótico también tiene carga viral. Los fluidos sin riesgo de la transmisión del VIH, por ejemplo, la saliva, el sudor, las deposiciones y la orina, siempre y cuando no estén contaminadas con sangre. Aquí hay enfermeros y nosotros siempre trabajamos con fluidos. Es muy importante cumplir con las normas de fluidos y sangre que tiene que ver con el uso de guantes, antiparras, dependiendo de dónde uno se esté desempeñando. ¿Qué factores facilitan la transmisión? El tipo de práctica sexual. La práctica que tiene mayor riesgo es la práctica anal, luego viene la práctica vaginal y luego el sexo oral. ¿Por qué la práctica anal? Porque ahí hay más células receptoras del VIH y además, como no está preparado para una relación sexual, también hay erosiones y eso facilita la transmisión. La carga viral del sujeto infectado. Más adelante vamos a ver la evolución clínica de la enfermedad y al principio, cuando uno recién adquiere el VIH en la prima infección y en la etapa SIDA, hay una alta replicación viral, por lo tanto, depende del momento que esté viviendo el sujeto que tiene VIH, el riesgo de que transmita el virus o no.
y también de las defensas del receptor. La presencia de lesiones genitales. También se habla de que al existir coinfecciones con enfermedades de transmisión sexual, eso también aumenta el riesgo de la transmisión. Bueno, y otros factores relacionados con el número de relaciones sexuales y el tipo de exposición. La transmisión por el contacto heterosexual se cree que es alrededor del 0,1%, aumenta en el contacto homosexual, por lo que yo les explicaba, al 1%, la terapia antirretroviral con cargas virales menores a 50 copias disminuye en un 98% la transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona vive con VIH y está con terapia antirretroviral suprimida con menos de 50 copias, tiene 98% menos de posibilidad de transmitir el virus. Por eso es tan importante que las personas que viven con VIH estén con tratamiento. También hay estudios que demuestran que las personas no circuncidadas tienen 2,5 veces más posibilidades de transmitir el virus. En África, donde la epidemia es tan importante, una de las formas que han logrado disminuir un poco la transmisión es realizando circuncisiones. Por supuesto, con la autorización de las personas. Bueno, y los preservativos protegen en un 99% siempre y cuando sean usados siempre y el preservativo esté en buenas condiciones. Nosotros en la práctica clínica es muy importante que cuando realicemos una consejería o algún paciente vaya a tomarse el examen del VIH, educarlo no solo lo que podría pasar si el examen fuera positivo, sino que además hacer hincapié en cómo se tiene que proteger para no adquirir el VIH, y dentro de esa educación es muy importante cómo se debe usar el preservativo. Con respecto a los accidentes cortopunzantes, algo que nos preocupa a los que trabajamos en salud, porque sufrimos accidentes cortopunzantes muchas veces, la transmisión percutánea está alrededor de un 0,3% y permucosa 0,09%. La transmisión en niños en este momento, lo que se transmite alrededor es un 90% es por transmisión vertical, y yo les hablaba del virus tipo 1 y tipo 2, que hay algunas diferencias. El virus tipo 2 es 5 veces más baja la transmisión que el virus tipo 1. La transmisión vertical es menor y se estima de un 0 y un 4%, y es menos agresiva y lenta, pero las opciones terapéuticas son menores. También porque se ha estudiado menos. Ahora, cuando algún paciente se quiere hacer el examen del VIH, hay algunos principios fundamentales que no podemos olvidar, y dentro de eso está un consentimiento informado, que el paciente acepte tomarse el examen, que la información que recibimos del paciente sea confidencial, que sea voluntario también, está dentro de la confidencialidad, que haya facilitación de orientación o asesoramiento, que haya garantía de que los resultados de la prueba son correctos y que haya una vinculación con la asistencia, el tratamiento y otros servicios. Más adelante vamos a hablar de adherencia, pero el paciente es un ente integral, no solo es una patología, está relacionado con una enfermedad, por lo tanto hay que ver el lado social y todos los problemas que puedan intervenir en el paciente, por eso que es muy importante la vinculación, además con las asistentes sociales, psicólogas del programa. Bueno, los estadios de la infección se dividen en infección primaria, infección asintomática, periodo de latencia clínica, hay una infección sintomática precoz y la etapa final de la enfermedad, que es la etapa SIDA. Desde que una persona adquiere el VIH hasta que llega a la etapa SIDA pueden pasar entre 7 y 10 años. Por eso que es tan importante promover el test para que las personas sepan si tienen el virus y no lleguen en una etapa tardía a controlarse. La clasificación de la infección por el VIH y expansión de la definición de SIDA para adultos y adolescentes mayores de 13 años se divide en 3 etapas, A, B y C. La etapa A es la etapa sintomática, donde el paciente no presenta ninguna sintomatología y puede haber una linfoadenopatía persistente generalizada o infección aguda por VIH. Generalmente en esta etapa algunos pacientes, como en un 30%, pueden tener un rash generalizado o síntomas parecidos a una gripe.
Como es un conjunto de síntomas, puede pasar desapercibido o pasar confundido por otra patología. La etapa B, que no pertenece a la A ni a la C, generalmente aparecen infecciones que no comprometen la vida y que a veces nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, un herpes zóster, pero los que trabajamos en salud tenemos que tener claro que esa patología, por ejemplo, aparece cuando un paciente está inmunodeprimido levemente y es muy habitual en los pacientes de edades avanzadas. Pero cuando un hombre joven de 20 o 30 años llega con un herpes zóster, uno debería de inmediato pensar que podría estar inmunodeprimido y que podría estar relacionado con el VIH. Esas son las patologías de la etapa B. O, por ejemplo, las mujeres cuando van a control, si tienen candidiasis vaginales a repetición y uno las trata y no ceden, uno debería pensar que está pasando algo con la inmunidad de la paciente y solicitar el examen. Y la etapa C, que tiene que ver con algún evento definitorio de SIDA, que es cuando algún paciente presenta estas enfermedades que aparecen cuando las defensas de los pacientes están muy bajas. Por ejemplo, un sarcoma de Kaposi, una neumonía por Pneumocystis carini, que estas enfermedades aparecen solamente cuando las personas tienen las defensas muy bajas y se catalogan en 1, 2 y 3 dependiendo del nivel de CD4 que tienen las personas, las defensas. Si tiene más de 500 CD4 es 1, si tiene entre 200 y 499, 2, y si tiene menos de 200 CD4, 3. Entonces uno podría tener un paciente A1, que significa que está asintomático y que tiene un nivel de defensa adecuado, mayor de 500. Pero si tengo un paciente C3, significa que ese paciente ha tenido alguna patología importante, marcadora de SIDA, y que además está muy inmunodeprimido, tiene menos de 200 células de CD4. Bueno, aquí está el listado de las enfermedades que definen etapa A, B y C, que ya lo hablamos recién. Y la progresión clínica de la enfermedad, lo que yo les explicaba recién, que hay una primoinfección, donde ustedes pueden ver en el gráfico que hay una alta replicación viral y los CD4 caen rápidamente por un momento, pero rápidamente se recuperan. Y esa es la etapa de primoinfección o fase aguda y es el periodo de la infección y el desarrollo de anticuerpos al virus. Y lo que les comenté que da unos síntomas parecidos a una gripe. Eso dura entre 0 a 12 semanas aproximadamente. Después de las 12 semanas, hasta los 7, 8 años, hay una fase 2 que es la etapa asintomática o de latencia clínica, que el virus se replica más lentamente y el individuo no presenta ningún síntoma. Y esa etapa es importante también porque en ese momento la mayoría de las personas no saben que tienen VIH y muchas de ellas se embarazan, cambian de pareja y no se toman el examen porque no tienen ningún tipo de sintomatología importante, solo estas enfermedades que yo les explicaba que podrían aparecer. Y la fase 3, que es la etapa sintomática o SIDA, que hay un debilitamiento total del sistema inmunológico y ocurre cuando hay un conteo de CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico o una de las enfermedades oportunistas que les mencioné. La importancia de esto es lo que les explicaba hace un rato, que al comienzo de la patología, en la primoinfección y en la etapa SIDA es cuando hay una mayor replicación viral y el riesgo de transmitir el virus, por supuesto, que es mayor. Bueno, con respecto al ciclo vital del VIH, esto bien cortito, solo para contextualizar, que en general los virus no tienen una capacidad autónoma para replicarse por sí mismos y para ello infectan a otras células e introducen su información genética en estas. Con esto consiguen manipular las actividades de la célula de manera que ésta sirva para crear nuevas copias virales. Y la etapa del ciclo vital del VIH comprende fusión, transcripción, integración, transcripción nuevamente, ensamblaje y emación, y en estas etapas es donde actúa la terapia antirretroviral, evitando que se realicen estos procesos. La terapia antirretroviral es una terapia de alto grado de actividad, produjo un descenso en la mortalidad y la morbilidad del VIH, mejora la calidad de vida de los pacientes viviendo con VIH, disminuye la transmisión vertical, que actualmente a nivel global está en un 2%, y el objetivo de la terapia de alto grado de actividad es lograr una máxima supresión viral por el mayor tiempo posible,
con un mínimo o nulo, ojalá, toxicidad para el paciente. En la evolución del VIH esto es muy importante porque al comienzo empezaron a aparecer los casos de VIH y no se conocía bien de qué se trataba la epidemia, pero apenas se logró ver que era un virus el que producía esta enfermedad, se empezaron a crear medicamentos que eran capaces de suprimir la replicación viral y avanzar, pero estos medicamentos al principio tenían muchos efectos secundarios y era complejo conseguirlos por el alto costo que tenían. ¿Cuáles son las características y consideraciones de la terapia para el VIH? La toxicidad, que ojalá fuera la mínima posible, que tiene que ser los pacientes adherentes, porque para que esta terapia sea eficiente tiene que ser tomada más del 95% de las veces. Eso significa que un usuario, una persona que tiene VIH y está en terapia, lo más que puede perder es una dosis al mes. Por eso que la adherencia es tan importante y esa es una de las mayores funciones que tenemos los enfermeros, los matrones que trabajamos en VIH. Ayudar al paciente a fortalecer la adherencia a la terapia antirretroviral. La posología. Al comienzo de la epidemia los pacientes tomaban muchos comprimidos. Habían unos medicamentos, una cápsula que se llamaba DDI, que era grande y el paciente tenía que tomar 4 cada 12 horas. Pero la vida de él dependía de eso y mucha gente, gracias a esos medicamentos, que a pesar de lo difícil que era tomarlo, le salvó la vida a muchos pacientes. En mi policlínico todavía tengo pacientes que llevan como 20 años con VIH y están sanos gracias a esta terapia. La resistencia. Con respecto a la resistencia, es importante tener en cuenta que es como los antibióticos. Nosotros siempre estamos ligados a los antibióticos, que si un paciente toma más un antibiótico o se salta una dosis se puede hacer resistente y ya no va a ser eficiente. En las terapias antirretrovirales pasa lo mismo. Es muy importante la adherencia para que el paciente no cree resistencia y no tenga que cambiar a otros tratamientos que incluyen más comprimidos y que tienen algunas consideraciones que hacen más difícil la adherencia. Las interacciones. El paciente VIH, yo siempre digo que el VIH es como la guinda que corona la torta, porque generalmente nuestros pacientes tienen otras enfermedades también u otros problemas sociales, familiares, están también con enfermedades concomitantes como la hepatitis, la tuberculosis. Entonces es súper importante ver qué interacciones tiene la terapia antirretroviral con otros medicamentos para que así no baje la efectividad. Y bueno, y otros, como les explicaba, estas enfermedades concomitantes como la hepatitis B y la tuberculosis. La principal causa de muerte en los pacientes con VIH son los pacientes que están asociados a la tuberculosis. La familia de antirretrovirales, lo que hablábamos recién, hay muchas familias de antirretrovirales y están los inhibidores de la transcriptasa reversa que se dividen en nucleócido y no nucleócido. Los nucleócidos están, por ejemplo, el AZT, que fue el primer antirretroviral que se usó para el tratamiento del VIH. Los no nucleócidos, el efavirenz, nevirapina. Cuando yo empecé a trabajar en VIH en el año 2000, nosotros teníamos en ese tiempo, había AZT, había nevirapina y crixivan. Esos eran los medicamentos que habían para dar a los pacientes. Luego, con el tiempo, se descubrieron los inhibidores de proteasa, que tienen sus efectos secundarios, pero eran más potentes que los otros medicamentos. Últimamente, los inhibidores de fusión. Ahora, ¿por qué se ha ido investigando en más terapias antirretrovirales? Es para bajar la toxicidad de las terapias y además porque como los pacientes no son adherentes, las terapias que ya habían, estas familias ya no son eficientes para evitar la replicación viral, por lo tanto, se ha tenido que seguir investigando. Luego los inhibidores de entrada como el Maraviroc y últimamente los inhibidores de integrasa como el Raltegravir, Dolutegravir, el Vitegravir, y se están investigando más otras familias de antirretrovirales como los de maduración. Acá este listado de medicamentos es para que ustedes tengan en cuenta cómo ha evolucionado el VIH. En el año 1987 contábamos, como yo les explicaba, con el AZT, en 1998 el efavirenz y en 1995 el indinavir. El indinavir o crixivan, que se llamaba, ese medicamento, por ejemplo, había que tomarlo
2 comprimidos 3 veces al día. Y además había que tener el estómago vacío 2 horas antes y 2 horas después de tomarlo, y había que tomar 3 litros de agua al día porque producía cálculos renales, además de otras complicaciones. Entonces era muy difícil, pero la lucha que tenía la sociedad científica en ese momento era por la vida. Y nuestros pacientes se tomaban los medicamentos a pesar de lo complejo que era llevar esta terapia, porque además es una terapia crónica para toda la vida y todos los días. Bueno, ahora últimamente, ya en el 2014, del 2014 adelante, están nuevos medicamentos que vienen en un solo comprimido. La triterapia viene, los tres antirretrovirales en un solo comprimido. ¿Y por qué se hace eso? Para mejorar la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, la adherencia. Aquí está la evolución de la terapia antirretroviral, y que es, con este gráfico uno podría graficar un poco la evolución del VIH a través de los tiempos. En 1981 se declaró como enfermedad el VIH, como un ente, y de ahí luego los inhibidores de la transcriptasa reversa, después los inhibidores de la proteasa más potente, los inhibidores de la integrasa, que tenían más potencia, pero además ahora tienen mayor seguridad. Y ahora, ¿por qué estamos optando por la simplicidad? Con respecto a las estadísticas mundiales, en el año 2000 habían 28 millones de personas viviendo con VIH y la tasa de muerte era 1.6. Si ustedes pueden ver, en el año 2005 ya las muertes relacionadas al SIDA eran de 2 millones de personas. Sin embargo, ahora, en el año 2015, que hay 36.9 personas viviendo con VIH, la mortalidad ha bajado en 1,1 millones de personas que mueren por VIH. Ahora, si ustedes ven donde dice acceso a la terapia antirretroviral, la disminución de las muertes está directamente ligada al aumento en el tratamiento antirretroviral a la población, siendo que en el año 2010 el 23% de las personas que vivían con VIH estaban con terapia antirretroviral. Ya ahora, al 2015, hay un 46% de las personas que viven con VIH en terapia antirretroviral. Y lo más importante, para mí al menos, es que la transmisión vertical y la cobertura de terapia antirretroviral a nivel mundial a las embarazadas con VIH ya está en un 77%. Bueno, acá en el gráfico está cómo están las nuevas infecciones por el VIH a nivel mundial desde 2001 al 2012. Han ido disminuyendo lentamente. Las muertes por SIDA, en el 2005 alrededor estuvo la mayor cantidad de personas que murieron por VIH, y ahora el 2012 también ha ido disminuyendo más rápidamente. Y las personas que viven con VIH han ido aumentando, pero igual hay una leve estabilización. Este gráfico demuestra lo mismo, las nuevas infecciones por VIH. Ahora, en el año 2005 más o menos, al menos en Chile, hubo acceso expandido a la terapia antirretroviral. Y eso influyó mucho en la mortalidad. Nosotros, al principio, en el año 2000, cuando yo llegué al programa, el gobierno de Chile, por ejemplo, daba la biterapia y el paciente compraba la tercera droga. Pero ya en el 2005, con el plan Auge, que se llama en Chile, que da el acceso a las terapias y garantía a las terapias a las personas, las muertes disminuyeron. Estamos ahora como en un 2,7%, y los pacientes están ingresando al programa y se han transformado en unos pacientes crónicos. Nosotros, cuando yo llegué al programa, tenía 300 pacientes, y en la actualidad tenemos ingresado al programa 3.200. Acá, con respecto al tratamiento antirretroviral regional, el porcentaje de mujeres embarazadas que vivían con VIH y que recibían terapia antirretroviral para evitar la transmisión materna infantil en el 2014, África, ustedes pueden ver que un 75%, el Caribe un 89%, y lo que quiero recalcar es que la mediana es de un 73%, y América Latina tenemos un 78%. No estamos tan mal con respecto a la terapia a las embarazadas. En adultos, en América Latina estamos en un 47%, y a nivel mundial hay un 41%,
y el porcentaje de niños con el VIH que recibieron terapia en el 2014, nosotros también estamos en un 54% y a nivel mundial hay un 32%. Lo que hace variar un poco estos datos son especialmente África, porque África tiene el 70% de personas que viven con VIH y las nuevas infecciones también. Estos son algunos antecedentes mundiales, pero ya vimos un poco. En el año 2015 el VIH ha cobrado más de 35 millones de vidas. 2,1 millones de personas contrajeron el VIH y 78 millones de personas han contraído la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia. Esto es muy importante, el 54% de las personas con VIH conocen su estado serológico, solo el 54%. Por eso es tan importante que las personas se hagan el examen. Con respecto a las personas que han muerto por VIH, más de 35 millones de personas, y también en el año 2015 2,1 millones de personas contrajeron el VIH. La ampliación del tratamiento antirretroviral a todas las personas con VIH y el aumento de las opciones preventivas podrían ayudar a evitar 21 millones de muertes relacionadas con el SIDA y 28 millones de nuevas infecciones para el año 2030. La esperanza de vida ha aumentado en 5 años desde el año 2000 y hubo un descenso durante los años 90 en que la esperanza de vida se redujo en África por la epidemia del SIDA. En los últimos años en África la esperanza de vida está en 60 años y eso aumentó aproximadamente en 9 años solo por el acceso a las terapias antirretrovirales. Y con respecto a las inversiones, bueno, ya lo hablamos, que los recursos nacionales representaron un 57% del total de los recursos destinados al VIH en el 2014 y se supone que para el año 2030 deberíamos gastar 23.900 millones de dólares en tratamiento y lograr llegar a la erradicación del VIH. En Latinoamérica, en el año 2010, 1,5 millones de personas vivían con VIH en comparación a 1,3 millones en el 2001. Latinoamérica ya les comenté que es la que tiene la tasa de cobertura al tratamiento antirretroviral mayor. El 44% de los menores de 15 años que necesitaban tratamiento como el VIH tuvieron acceso a él en el año 2010 y el 59% de las embarazadas infectadas que necesitaban servicios de prevención de la transmisión materno-infantil tenían acceso a ellos. ¿Cómo prevenir la transmisión del VIH? Uso de preservativo. El uso de preservativo disminuye en un 85% la transmisión. Pruebas de detección y asesoramiento. La circuncisión masculina, que puede disminuirlo en un 60%. La reducción de daño en consumidores de droga endovenosa. Hay países en los que a los consumidores de droga endovenosa les reparten jeringas, por ejemplo, en las plazas para que no compartan las agujas. La terapia antirretroviral y la eliminación de la transmisión vertical. Profilaxis preexposición y profilaxis posexposición. Con respecto a esto, la terapia antirretroviral, hay estudios como el Partner que demuestra que si las personas que tienen VIH toman tratamiento antirretroviral, no le transmiten el VIH a su pareja serodiscordante que no tiene VIH. Es un estudio con muchos pacientes durante 2 años y solo hubieron 11 transmisiones del virus, pero esas personas adquirieron el virus con otras parejas que no estaban dentro del estudio. Se hizo un estudio filogenético y se demostró que el VIH que adquirieron estas personas no era el mismo que el que tenía la pareja que tenía VIH dentro del estudio. Por lo tanto, no hubo ninguna transmisión de VIH en estas parejas serodiscordantes que uno tiene VIH y el otro no, eso es que sea serodiscordante. Y el que tiene VIH, al estar con terapia antirretroviral y con la carga viral suprimida, no le transmitió el virus a su pareja que no tiene VIH sin el uso de preservativo. Bueno, esto es lo mismo. Prevención. La prevención, antes hablábamos de prevención solo con el preservativo, pero ahora la prevención incluye abstinencia, fidelidad, el uso del preservativo y además el tratamiento. Ahora es el ABCD adicionando las drogas. Se trata de una prevención combinada que combina la educación,
el preservativo, el diagnóstico y el tratamiento como prevención y además la terapia PrEP. ¿A qué se refiere esto con la terapia PrEP? Hay estudios también que demuestran que si una persona que no tiene VIH está con una pareja que tiene VIH y toma un medicamento, por ejemplo el tenofovir, antes de tener relaciones sexuales también disminuye las probabilidades de adquirir el virus. Con respecto a los desafíos, todo lo que hemos hablado recientemente está relacionado con los objetivos de la OMS y de la OPS, que es el 90-90-90, que significa que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de ellos estén en tratamiento antirretroviral y que el 90% de los que están en tratamiento antirretroviral estén con cargas virales indetectables. La estadística a nivel mundial con respecto a eso, el 36,9 millones de personas viven con VIH, solo están diagnosticados el 53%, se mantienen en terapia antirretroviral 41%, y con supresión viral un 32%. Ustedes pueden ver que la brecha más grande y más importante es el diagnóstico. Por eso que todos los que trabajamos en salud, no solo médicos, sino que las enfermeras, las matronas, los químicos farmacéuticos, todos los que trabajamos en salud deberíamos sugerir el examen a nuestros pacientes. Con respecto a América Latina, del 100% de personas que viven con VIH, 1.781.000, el 71% de personas conocen su diagnóstico, el 44% está en terapia antirretroviral y un 34% de las personas están con supresión viral. La brecha es un poquito más corta, pero no es menor. Acá, las nuevas infecciones desde 2005 al 2013, ustedes pueden ver que en Brasil en el 2013 aumentaron, México han disminuido, Colombia también han disminuido, Argentina igual se ha mantenido, Guatemala han disminuido un poco y Chile han aumentado un poco. En nuestro país ha habido un aumento en los adolescentes y en las mujeres mayores de 50 años. Bueno, con respecto a las directrices sobre el inicio del tratamiento antirretroviral y la profilaxis preexposición, lo que hablamos recién, en el 2013 la OMS publicó las primeras directrices consolidadas sobre el uso de los medicamentos y en el 2015 se emprendió una revisión integral de estas directrices con base a las evidencias científicas recientes. Y este documento dio las nuevas orientaciones, que es las que vemos acá, que el tratamiento para todos, independiente del recuento de CD4 en todas las edades, y se recomienda también la PrEP, que es ofrecer profilaxis preexposición por vía oral con regímenes que incluyen tenofovir como opción adicional para la prevención del VIH en personas con alto riesgo de infección como parte de las intervenciones de la prevención combinada. Esta PrEP, especialmente para las parejas que son serodiscordantes, que uno tiene VIH y el otro no, para las personas que ejercen el comercio sexual también, por ejemplo. Bueno, ¿por qué estas nuevas directrices? Por lo que ya hablamos, resultados de ensayos clínicos, el ensayo temprano y el STAR son unos estudios que demostraron que entre más precoz la terapia era mejor la calidad de vida del paciente y evolucionaba menos a la etapa SIDA. Los datos de perfil de los antirretrovirales que ya no tienen los efectos secundarios que tenían antes, las nuevas tecnologías, por ejemplo, esto de los test rápidos que se pueden hacer a grandes poblaciones, y aquí está la importancia para las enfermeras y para los equipos. Repensar los modelos de prestación de servicio, descentralizar, desconcentración, integrar a todo el equipo en el tratamiento, delegación de funciones. Esa delegación de funciones es súper importante porque ahí es donde quieren que, por ejemplo, la enfermera o la matrona o quien trabaje junto con el médico realice como una especie de control de niños sanos en los pacientes. Nuestros pacientes son crónicos, están bien y aumentan. Y sabemos que las horas médicos son escasas y que generalmente el tiempo que dedicamos nosotros, los profesionales no médicos, a estar con el paciente es un poquito mayor. Y eso simplificaría un poco los controles, como una estrategia. También estrategias para mejorar la vinculación, adherencia y retención en los controles, atención diferenciada y prestación de servicios de la comunidad.
Bueno, aquí está la evolución. Ustedes pueden ver que cuando empezó la terapia antirretroviral, en el año 2002 empezaba con menos de 200 CD4 porque las terapias eran tóxicas y además ahí ya con menos de 200 CD4 peligraba la vida del paciente. Después en el 2006 ya se consideraba con 350 CD4 porque se vio que al dar terapia precoz la calidad de vida mejoraba y en el 2010 se adicionó con 350 CD4, pero los que tenían tuberculosis o hepatitis B también había que tratarlos. Y ahora ya en el 2015, terapia para todos. Esto también está relacionado con lo mismo, que a los adultos, independientes del CD4, hay que dar terapia antirretroviral a las embarazadas y además, antes a la embarazada, si tenían CD4, buenos CD4 se le daba terapia durante el embarazo y una vez que tenía su parto, se suspendía la terapia si tenía buenas defensas. Ahora no, tiene que continuar de por vida. Bueno, con respecto a las conclusiones, con el descubrimiento del primer caso de VIH en el año 1959 se originó la pandemia. Desde ese hito se ha evolucionado gracias a la investigación y la formulación de terapias antirretrovirales que ha logrado la supervivencia de los pacientes portadores de VIH, luego han mejorado en potencia, seguridad y en la actualidad en la simplificación de los regímenes de tratamiento para nuestros pacientes, no solo para que sobrevivan, sino que cuenten con una buena calidad de vida. Y finalmente nos queda un gran desafío, la erradicación de la epidemia. A través de las iniciativas propuestas por la OMS, que es el 2.0 y la estrategia 90-90-90, a mi parecer, la principal brecha para cumplir con la iniciativa para el control de la epidemia en Latinoamérica, bueno, ustedes vieron los gráficos, el diagnóstico, pero un punto importante también es disminuir la presentación tardía, que los pacientes lleguen en etapa SIDA a los controles. A nosotros como un 40% de nuestros pacientes los diagnosticamos en la UCI o en la urgencia. Y ahora tenemos evidencia y las herramientas para avanzar en la erradicación de la epidemia, falta gestión y voluntad, yo creo, un poco para lograrlo. Yo sé que yo creo que ustedes están igual que nosotros, saturados con muchos pacientes, pero está en la voluntad darse el minuto para ofrecer el examen a nuestro usuario y es la única manera de poder lograr estas metas. Y bueno, iniciar el tratamiento independiente del CD4 es muy importante para disminuir la carga viral comunitaria y así avanzar hacia la erradicación del VIH. Gracias.